Bienvenidos a Cuerpo en Conexión, un espacio donde la medicina y el entrenamiento físico se encuentran en una conversación sin tapujos, tranquilita, relajada. Hoy el día está súper interesante porque de hecho nos saltamos como que la estructura normal, porque tenemos rato grabando, estamos haciendo la presentación como a mitad del podcast ya, porque tenemos rato hablando. Hoy tenemos a la doctora Mayra Martínez, alergólogo e inmunólogo. Yo la conozco como mamá de un compañero de fútbol de mi hijo, donde la doctora, ella va recetando a medida que va pasando el partido, ¿no? Tómate una loratadina, fulano, ataca. Está en eso siempre, ¿no? O sea, siempre anda en dos aguas, ¿no? Y la doctora, bueno, una invitada súper, súper especial. Además, creo que junté dos doctoras que tienen, bueno, yo estoy aquí casi que de adorno, básicamente, ¿no? Porque estamos hablando, y bueno, hoy el día de hoy vamos a hablar sobre la microbiota. Este podcast, Cuerpo en Conexión, digamos que es el eje transversal, es el entrenamiento de fuerza. Digamos, tratamos de que siempre esté presente en todos nuestros episodios. Sin embargo, el día de hoy, con la presencia de la doctora, tenemos un tema que es súper interesante, que también me parece súper desconocido. Entonces, doctora, muchísimas gracias por venir. Laura. Gracias por la invitación. Gracias, Jesús. Gracias, Laura. A usted por el tiempo, por estar y por toda la experiencia y el conocimiento que tiene allí. Bueno, fíjate que es fascinante, como dices tú, encontrarse en inmunología se llama, o inmunogenética, identidad genética. ¿Okay? Y muchas veces hacemos un clic sin habernos conocido antes y sentimos que nos hemos conocido toda la vida. Así es. Bueno, y fíjate que esa emoción, ¿quién la genera? El eje intestino-cerebro. Es donde todas estas bacterias buenas que tenemos nos dan esta alegría de poder compartir con personas que tenemos el mismo conocimiento o al menos el mismo interés para algo. Vamos hacia el mismo fin. Hacia el mismo la fin. búsqueda. Entonces, fíjate que así lo hacemos en todo el cuerpo. Últimamente se ha hablado mucho de la microbiota, mucho. Creo que hay mucha gente que la toca en todos lados, pero a la final creo que no se le está dando la importancia o la relevancia, ¿ves?, que necesita. Comenzando porque no saben qué es. Exactamente. Entonces, anteriormente se le llamaba flora intestinal. Todo el mundo de la flora intestinal solamente se ha alterado si teníamos una diarrea o un virus. Y un poquito de enterogermina y un listo. poquito de probióticos, de esos que nos recomendaba el pediatra, con hidratación, una dieta líquida, una dieta blanda. Mira, y en 3 días perfectamente se volvía a recuperar. Pero desde el 2011... A restituir. Desde el 2011 hasta la actualidad se descubrió que no es flora, sino es un conjunto de microorganismos que residen ¿en dónde? En nuestras mucosas. Y de hecho se ganó el premio Nobel a la medicina y se le caracterizó como microbioma humano, donde ya se sabe que todos estos microorganismos residen en todas las mucosas, no solamente en la intestinal, sino también en la miel, en la vagina, en la boca, en el tracto respiratorio, La mucosa. en las mucosas oculares, es decir, todas partes donde haya mucosa, allí va a haber un nicho ecológico de estos microorganismos. Pero estos microorganismos tienen una característica, es que son comensales, que significa que ellos no nos perjudican. Viven en una relación de equilibrio, se llama simbiosis. Okay. Donde ellos se benefician de nosotros y nosotros nos beneficiamos de ellos. Entonces, también se habló de que estos microorganismos tienen genes, pero ¿cuál es la sorpresa? Que tienen más genes y más células que las humanas. Entonces, ellos son más de 100.000 trillones de microorganismos que residen en la mucosa, con aproximadamente 20.000 genes descritos. ¿Ves? En cambio, nosotros tenemos menos cantidad de células y aproximadamente entre 500 y 1.000 genes. Menos, Muchísimos menos. Entonces, estas relaciones se empezaron a describir en todas las mucosas, dándole o tratando de explicar síntomas que no reunían los criterios para una patología. Donde, doctora, usted debe saber que todo queda en su clínico. Por ejemplo, una enfermedad tiroidea. Tiene taquicardia, palpitación, caída de cabello, pero la TSH está normal, la T4 está un poquito alta, anticuerpos negativos, no tienes nódulos. Parece, pero no es.
Y surge el término idiopático cuando nosotros no sabemos de dónde viene y entonces ahora ya tenemos un panorama más claro de dónde ¿A qué te pueden refieres con, bueno, ¿a qué originarse. te refieres? No, ¿qué significa Idiopático idiopático para para la los gente? médicos quiere decir que no sabemos exactamente de dónde viene el problema. Ok. Y muchos de los problemas nacen, y me atrevo a decirlo sin miedo a equivocarme, por los problemas en la microbiota y ese desbalance en el microbioma general. Entonces ahora yo creo que los médicos vamos a ir saliendo del idiopático cuando no sabemos de dónde viene el Una problema, manera de decir, a no sé ponerle de dónde nombre y está. apellido ahora con todos estos avances en la tecnología y en el descubrimiento de estas nuevas células que no son nuevas. No son nuevas. Estamos aprendiendo, los nuevos somos nosotros en aprender cómo funcionan y cómo equilibrarlas. Ok. Mira, eso es correcto, porque cuando ya hablamos de que se decretó a la microbiota humana como el nuevo, es más, el último órgano, ya no va a existir más órganos metabólicos e inmunológicos que vamos a poder descubrir otro páncreas, otro hígado, no. El Get Point lo hizo la microbiota humana en cada uno de sus nichos biológicos, siendo lo más importante el intestinal, porque ahí reside el 95% de todos estos microorganismos. Claro. Pero estos microorganismos se afectan por nuestro estilo de vida, que se llama hoy en día una ciencia que se llama epigenética. Epigenética. Donde dependiendo de tu estilo de vida, cómo comes, cómo te relacionas, cómo duermes, haces ejercicio, ¿ok? Si eres sedentario, si fumas, Si estás si tomas expuesto licor, a si químicos, estás expuesto a químicos, a microplásticos, fíjate que a dónde lleva toda esta cantidad de nuevos términos, en el tiempo, vamos a hablar de cronicidad, se van a ver afectados. Y lo único que hoy en día modifica genes son factores ambientales. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Lo vamos en el autismo. Disculpa que me vaya vaya. por hacer esta comparación, pero fíjense que en 1970 había un caso de espectro autista por 10.000 nacidos vivos. Hoy en día ataca, reporta 1 por cada 31. Y cuando vemos en el tiempo, es el esposoma. Claro. Son todas estas características, factores externos, el advenimiento de la industrialización, la vida más rápida, más acelerada, trajo consigo el síndrome de estrés crónico, que es cortisol, mañana, tarde y noche, de madrugada, donde tenemos a las células completamente en un estado de excitación continua. Alerta constante. Alerta constante. Entonces, si de noche, que es el tiempo que tenemos para reparar y que este sistema de alta actividad se repare y descanse y no lo hacemos, esto se va acumulando en el tiempo y dañamos un 20% de este equilibrio que va al daño mitocondrial. Entonces, fíjate que en el tiempo estamos viendo las patologías que anteriormente parecían 1 en 1.000.000, ahora tenemos una alta frecuencia y repuntes de enfermedades en extremo de la vida en adultos con edad media. En edad media. ¿Ves? Todos estos trastornos del sistema nervioso central, depresión, ansiedad, intentos de suicidio. Los intentos de suicidio cada vez están más. Y las enfermedades neurodegenerativas. Y las neurodegenerativas, sin hablarte de las autoinmunes. Sin hablarte de las autoinmunes, porque en estas que nombramos no hay nada autoinmune. Es correcto. ¿Ves? Entonces, sin hablarte de las que pertenecen a las autoinmunes, donde ya lastimosamente todos estos contextos te llevaron a fenómenos que se saltaron la inmunidad y tu propio cuerpo te empieza a atacar. Exactamente. ¿Ves? Te empieza a atacar. Entonces, cuando te ataca, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Ves? ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuál es la solución? Porque cuando ataca la autoinmunidad, ya has perdido el equilibrio de la microbiota, ya has perdido la estabilidad de la barrera física más importante que tenemos, que es el epitelio intestinal. Y empezamos a ver lo que se llama síndrome de intestinos permeables. Y esto viene a que tu cuerpo va a permitir que todo transite de manera libre y no va a haber nadie que le diga o le ponga un stop por aquí no. Entonces, al llegar, va a ocurrir un ultrafiltrado de la sangre y vas a tener la enfermedad del siglo XXI, que se llama endotoxemia metabólica. Ajá, ahí está. Conceptos nuevos, gente. Yo estoy fascinada con este episodio. Endotoxemia metabólica. Entonces, todas estas toxinas, todos estos metabolomas de las bacterias, toda esta comida que transita por esta porción del duodeno pasa directo. ¿Y qué va a hacer el sistema inmune? Se va a encontrar con un gluten, se va a encontrar con un lipopolisacárido que es, para que me entiendan, lo que recubre algunas bacterias que están dentro de este nicho biológico. Le va a decir, tú no tienes que estar aquí. Pero es que yo te pertenezco, sí, pero este no es tu sitio. Este no es tu sitio.
y te voy a meter preso y te voy a reclutar y voy a montar una respuesta Inflamatoria. inflamatoria. Vas con una multa. ¿Ves? Vas multado. Vas multado. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta multa en el tiempo? Se ocurren muchas multas. Y en algún momento vas a tener que estar preso. Entonces, al estar preso no tienes cómo defenderte, se te van a poner más difíciles todas estas herramientas para tú decir, mira, pero es que lo tienes que demostrar. Entonces caemos en enfermedades crónicas, o en otro término que se acuñó ahorita que se llama inflamación de bajo grado. No sé si lo has escuchado. Sí, sí, sí. ¿Ves? Esa inflamación de agota, poco a poco. De gota a gota, que cuando vienes a ver también pues, forman parte de estas enfermedades crónicas, diabetes, No transmisibles. hipertensión, no Transmisibles. transmisibles. Enfermedades crónicas no Y transmisibles. que esa inflamación de bajo grado entiendo que también mucha gente la confunde con, bueno, es que estoy inflamado del estómago. O sea, es como cuando algo te cae mal. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada. O sea, la inflamación de bajo grado está, bueno, dentro de tu organismo, es algo prácticamente imperceptible, Imperceptible. pero que, bueno, evidentemente, como cualquier inflamación, como cuando te machucas un dedo, como cuando te tuerces un tobillo, bueno, hay una reacción del cuerpo y que básicamente te está atacando, ¿no? Correcto. Exactamente. Pero fíjate Exactamente. que cuando te machucas un dedo, tienes una respuesta aguda. Y ves que el dedo se te va poniendo de varios colores. Ajá. Verde, morado, me tuve que tomar antibióticos y luego hasta que se resolvió. ¿Ok? La inflamación de bajo grado no se ve. O al menos creemos, como dice la doctora, que no se ve. Que es como ¿Ves? quizás lo peligroso, Son ¿no? todos estos pacientes que experimentan algo que no está bien en su cuerpo, pero que cuando le hacemos un perfil 20, todo está normal. Alguna ligera anemia, alguna ligera hipocromía, ¿ves? Algún ligero cambio en el diferencial, pero no hay fiebre, ¿ok? Claro. Pero tiene un virus o no tiene un virus, PCR o velocidades que ligeramente están elevadas. Ese es un paciente que tiene una lucha interna de poder, ¿ves? De poder. Entre lo que es las respuestas, que algo está excitando al sistema inmune y el sistema inmune está tratando de controlar esa respuesta interna. Pero cuando esa respuesta interna pasa de más tiempo y que estos canales regulares no funcionan, es cuando se presentan todas estas cascadas inflamatorias y sobre todo, dígame, el inflamosoma con las cascadas de autoinflamación, que son los síndromes también llamados autoinflamatorios. Entonces, por donde tú quieres que estamos en esta conversación, ¿en qué termina? En algo que se llama salud y en algo que se llama inflamación. Llámese el término de inflamación, como tú lo quieras llamar. El diagnóstico que quieras poner. El diagnóstico que tú le quieras poner. ¿Y cuál va a ser el impacto en el metabolismo? Simple y llanamente a respuestas agresivas y respuestas tóxicas. Okay. ¿Yes? En el sistema nervioso central, neurotoxina. A nivel muscular, atrofia, sarcopenia. ¿Ves? A nivel de las enfermedades autoinmunes, daño en el núcleo celular, con todas las patologías autoinmunes que tú puedas tener. Lupus, artritis, dermatomiositis, poliomiositis. ¿Ves? A nivel de los síndromes miofaciales, como lo estamos hablando ahora, dolor, contractura, y por más que le hagas terapia, el músculo no responde. Yo quiero que migraña, cefalea. Todo. O sea, Doc, y disculpe que le interrumpa, pero quiero que nos hable un poquito de cómo es esta relación entre el intestino y ese eje músculo, intestino, eje cerebro, y cómo esto puede influir en el rendimiento o en la eficiencia de esta respuesta en el entorno del deporte, porque es oportuno comentarlo porque es como nuestro enfoque, ¿no? Cómo el ejercicio físico y la actividad física pues se relaciona con los estados de salud y de enfermedad también en las personas, porque es como nuestro fuerte. Y quién más que usted para comentarnos cómo se da, explicarles un poquito a nuestra audiencia de qué se trata este eje, cómo se relaciona el intestino con la respuesta del músculo, con la fisiología, con las lesiones, la capacidad de este tejido a responder a las cargas, o cómo responde este tejido también a la recuperación, o sea, rendimiento, recuperación y la capacidad de repararse ante una lesión. Y cómo es la respuesta cuando eso está en equilibrio y cuándo es esa respuesta cuando estamos en desequilibrio, que es la mayoría de los casos. Fíjate, el eje es muy sencillo, ¿ok? Esta microbiota intestinal, que ya estaba comentando que es el 95%, se encarga de procesos básicos. Uno,
rige el metabolismo de todo lo que es la parte hormonal. Controla la insulina, la glicemia, la lipogénesis. Su estructura permite la formación de vitaminas esenciales, vitamina A, vitamina E, vitamina D, todo el complejo del grupo B y la vitamina K. La microbiota participa en la regulación mitocondrial, que es, vamos a hablar de la mitocondria como la célula que nos ayuda a sacar todos esos desechos y reparar nuestro ADN, las proteínas, el Todo. ARN. Ese es ¿ok? el motor. Ese es el motor. Y participa en la formación de algo que se llama ácido graso de cadena corta, que es para ayudar a reparar Okay. los tejidos. Entonces, esa es la función de equilibrio. ¿Cómo se comunica la microbiota con el músculo? A través de los ácidos grasos de cadena corta. ¿Ves? Esa es la vía. ¿Ves? En reposo, el músculo tiene citoquinas. Las citoquinas son como las hormonas del sistema inmune. ¿Okay? En reposo, el músculo tiene mioquinas. ¿Okay? Y cuando está en actividad, bien sea ejercicio o post-ejercicio, tenemos otra que se llama exerquinas. Ya por aquí se comunica no solamente eje intestino-músculo, sino sistema inmunitario. ¿Ok? Cuando el individuo está en reposo, que es sedentario, esta mioquina se parece mucho a la interleuquina 6, que es la interleuquina que activa el adipocito para que se dé la obesidad. Pacientes obesos. Okay. ¿Ves? Entonces, fíjate que un paciente sedentario, un paciente que no hace ejercicio, es un paciente que va a estar siempre inflamado porque va a tener interleuquina 6. Activa constantemente. Todo el tiempo. Inflamación de bajo grado. ¿Ves? Interleuquina 6. Lo que veníamos hablando. Lo que veníamos hablando. Interleuquina 6, pero esto lo puedo medir. Pero la interleuquina 6 está involucrada en muchos procesos inflamatorios. Artritis reumatoidea, lupus. Y tiene primas hermanas de la inflamación, que son las interleuquinas 17, que también perpetúan la respuesta inmunitaria. Ahora, ¿quién me bloquea esto? El ejercicio. Las exerquinas, por su otro lado, son estimuladas a su vez por los ácidos grasos de cadena corta, de un intestino sano. ¿Y que van a producir? Factor de regulación de crecimiento epidérmico para que ese músculo tenga la capacidad de estirarse, repararse y recuperar la relajación sin sufrir daño, sin sufrir estiramiento o lo que se llama daño tisular. Esa es la parte fisiológica. ¿Qué sucede? Si yo tengo una microbiota intestinal mal, que la voy a ver por todas estas circunstancias, ¿qué va a pasar con estos mecanismos? Si ya tuviste ser un paciente sedentario, ya viste todo, o sea, y aumentamos la disbiosis, va a estar peor. Más inflamación, más... ¿Ves? Todo lo que tiene, todo El simple hecho de ser sedentario, fíjate, generamos un conjunto de, o sea, las probabilidades de enfermedad aumentan. Una Claro, cascada inflamatoria. Y fíjate cuáles son las recomendaciones que te hace el médico básico. Haga ejercicio, coma bien. ¿Pero en qué medida hago yo ¿Pero ese qué ejercicio? significa comer bien? Exactamente. ¿Ves? Ya ¿Qué, va. ajá, Ahí ¿qué vamos. tipo de ejercicio vamos a ejercicio, prescribir? ve, ajá, exacto. Eso es importantísimo, el tipo de ejercicio que vamos a prescribir. Porque si yo ya te estoy hablando, que vamos ahora a la fase de ejercicio, donde están las exerquinas, ellas se comunican a través de los ácidos de cadena corta, ¿okay? Que te van a decir este músculo. Pero ¿qué pasa si esa respuesta es sostenida en el tiempo y la microbiota no me está dando butirato, sino que me está dando acetato en cantidad? Voy a producir atrofia. Atrofia muscular. Voy a producir sarcopenia. Sarcopenia inducida por inducida. Entonces eso significa que además la sarcopenia puede presentarse no solamente, digamos, en viejitos, sino que una persona de edad media ya podemos tener presencia de sarcopenia. Y por Fíjate ejemplo, que eso no solamente lo puedes ver como que no hay aumento de masa muscular, sino que hay sustitución de grasa. ¿No les pasa? Que Ajá. tú quieres trabajar una persona y está supuestamente comiendo bien y no hace músculo sino es grasa. Claro que Porque la señalización que está enviando esa microbiota es que hay una alteración de la lipogénesis. es incorrecta. ¿Ok? Es incorrecta. Y aumentan los ácidos biliares secundarios, que son otro factor
que en algún momento favorece la digestión, pero desfavorece la microbiota porque la pone más agresiva. Entonces, esa conjugación que necesitamos de ciertas hormonas para que el músculo también pueda crecer, no se va a dar. Entonces, fíjate el trastorno metabólico que hay detrás de algo fisiológicamente que podemos decir, pero hay ejercicio, que con ejercicio se resuelve todo, ¿no? ¿En qué contexto? ¿En qué Tú contexto vas a y qué hacer tipo de ejercicio? ¿Y qué tipo de ejercicio? Porque fíjate que el tipo de ejercicio, la cantidad y la frecuencia, tanto de la carga, del peso, también va a influir directamente sobre la permeabilidad intestinal. Ejercicios de alto rendimiento, De alta intensidad de sostenido. alta intensidad, sostenido en el tiempo, todos tienen intestinos permeables. Porque genera isquemia. O sea, cuando tú haces ejercicio de alta intensidad por mucho tiempo, esa sangre va hacia el músculo y no llega suficiente sangre al intestino y genera microisquemia. Y eso lo hace permeable. Entonces, tú no puedes mantener a un cristiano constantemente en entrenamiento de alta intensidad. No, constantemente no. Y fíjate que tienes que tener tiempo y horas, porque fíjate la otra carga de la moneda que estás hablando. ¿Por qué se hace el intestino permeable? Porque se induce el sistema inmune de la interleuquina 6. Y vuelvo a hablar de la interleuquina 6. La interleuquina 6 estimula la sonulina y le dice al intestino, ábrete, porque ya no puedo con más carga, ya no puedo con más toxina, porque el ejercicio también te libera toxina. Entonces, sí, se satura. Entonces, si ya el riñón y el sudor no son suficientes para eliminar todas estas cargas tóxicas, ¿quién va a sufrir? O sea, ¿quién lo va a sacar? Entonces tiene dos cosas, o se va por el intestino, que también lo acumula, o va al cerebro. ¿Ves? O va al cerebro. Entonces el paciente entra en fatiga. ¿Ves? En fatiga. Entonces el paciente que por más que descanse, No rinde, ¿no? baja energía. Me acosté más cansado que lo que me levanté. ¿Ves? Y es porque esta respuesta metabólica de estos microorganismos está distorsionada. Y una de las cosas que hace un receptor importantísimo que se llama receptor farsenoide es, a nivel muscular, activar al emetor, que es el que se encarga de la tonicidad y la respuesta bioquímica fisiológica del músculo. ¿Ves? Pero depende de qué, de la eubiosis o la disbiosis. Si tú estás en disbiosis, va a producir un factor de necrosis tumoral alfa, es decir, un marcador inmunidad. ¿Ves? Tú puedes hacer todo el ejercicio que quieras, pero saliste peor que como entraste en el ejercicio. ¿Ves? ¿Qué influye en la microbiota? Muchas cosas. Estrés, ya lo hemos dicho, que no solamente el estrés físico, sino emocional, psicológico. Vámonos al nuevo concepto de salud, que involucra al ser humano como un todo. Hay mucha gente que no le gusta la palabra holística, pero creo que es una palabra que engloba toda la parte del ser humano, porque el ser humano está sometido a todas esas cargas. Que somos biopsicosociales. Somos biopsicosociales. Entonces, fíjate que esto es una característica exposómica importante. No la podemos medir. Estamos hablando. Claro. No se puede medir. ¿Ves? El cortisol sí lo podemos medir. Pero la manera como estos fenómenos externos manipulan tus genes no lo podemos medir. Porque tú vas a decirme, mira, te falta un aminoácido, te falta una vitamina. Se repone. Y si tu microbiota no está apta para poderlo absorber y luego metabolizar, procesar y brindar como sustrato a. Si no lo hace con la comida, ¿crees que lo va a hacer con un suplemento? Nada. Es una pérdida de tiempo y dinero. Excepto que tú me digas que los suplementos sean metilados, que es el 1% de todos los suplementos que venden. Metilado. ¿Ves? Que el metilado, esté como esté, va a llegar a donde está. Porque no necesita los procesos enzimáticos que estén dañados, sino que él va a llegar donde esté. Aquí estoy yo y vamos a hacer el proceso. Y listo, llega y se ya hace una receta. Que hacer suplementos metilados son sumamente costosos. De alto costo. No podrían estar a la venta como están a la venta todos los suplementos que están disponibles para cubrir una deficiencia nutricional. Que yo no estoy de acuerdo en cubrir con suplementos lo que no cubre el alimento. Claro. Aquí es importante saber dos cosas. Contra la comida, nosotros podemos tener muchos tipos de reacciones. Una reacción es alérgica. Ya tú lo vas a saber desde el primer momento. Comiste piña, se te brotó en la boca. ¿Okay? Comiste marisco, te brotaste. Esas son las respuestas alérgicas. Son las respuestas
que vienen heredadas de papá y mamá, papá asmático, mamá con rinitis. Son patológicas y se dan inmediatamente. ¿Por qué patológicas? Porque están relacionadas a patologías, rinitis alérgica, dermatitis Claro, atópica, claro. urticaria, ya tienen nombre y Listo. apellido. Listo. Las vemos, las palpamos. Pero ahora la sensibilidad, que están de moda, y que creen que medirlas a diestra y siniestra y decir, se solventó el problema, ¿no? Y no es así. No es así, que son las llamadas respuestas IgG. Una respuesta de sensibilización es una respuesta Aguda. donde tú ya te pusiste en contacto en primera vez con ese alimento y que las otras veces el sistema inmunológico hizo un anticuerpo bloqueador o protector para que tú no tengas una respuesta exagerada cuando lo vuelvas a comer. A esa exposición ¿Ves? o a ese Con contacto. ese contacto. ¿Ves? Esa respuesta se inicia del día 3 hasta el día 21, que es que se recambian los IgG. ¿Ves? Pero si tú tienes disbiosis y tienes intestino permeable, esta no es la historia de este cuento. Claro. Todo lo que usted ha comido en su vida se va a convertir en arma de doble filo. Entonces, cuando tú lo vuelvas a comer, es que antes yo no comía y ahora no. Simple y llanamente, porque estas características exposómicas, el estrés, los contaminantes, las toxinas, las partículas de comida, hay un poquito que no me hace daño, porque lo hacemos así. Tendemos a normalizar los síntomas. El abuso, nos encanta automedicarnos, Que es nos terrible. fascina. Doctora, Terrible. repetir la receta que usted me puso, te quiero matar. Porque tú no sabes si lo que te está O sea, ocurriendo hoy fue ya lo va, mismo es que lo te pasó mismo hace 6 que- meses. Es correcto. Mis pacientes que estén viendo esto van a saber. Dígaselo, Ellos me tienen que dígaselo. escribir, ellos me deben de escribir. ¿Ves? Porque el contexto de por qué te está pasando esto No es siempre es el diferente, mismo. no es el Claro, mismo. claro. ¿Ves? Ya creo que queda respondida tu pregunta de todos estos test que se hacen epigenéticamente. Claro, que ya estamos de acuerdo. Creo que no tiene ningún sentido medir epigenética. ¿Ok? Porque si tú estás todo el día en una computadora y estás con un teléfono, ya tú sabes que estás expuesta a contaminación de radiofrecuencia. Si Correcto. tú trabajas en una bomba donde hay plomo, ya tú sabes que tú vas a tener plomo. Si tú de chiquita jugaste con un mercurio y se te rompió el mercurio, o tienes amalgama, Ahí ¿ves? está. O haces dermatitis por contacto metal, a níquel. O sea, hay muchas circunstancias que no los preguntas y eso no se ve en un test. Es ¿Ves? correcto. Sino que tienes que para eso Integrarlo. existe La historia clínica, el Mira, interrogatorio, que es yo creo que fundamental. es fundamental. ¿Ves? La gente no puede pensar que mis consultas que son largas es porque yo me convierto en un investigador de tus alteraciones epigenéticas. De los No te hábitos. voy a poder ayudar porque tu hábito es lo que va a hacer el cambio radical para yo poderte después decir en el tiempo cómo lo vas a hacer. El que no busca no encuentra. ¿Ves? Entonces, fíjate, volvemos a los atletas. Si no encuentras, no buscas Fíjate, soluciones. volvemos a los atletas. Yo he tenido la oportunidad de atender atletas. ¿Y cuál ha sido el problema de los atletas? Que hacen ejercicios sostenidos en el tiempo y esos intestinos están mega, mega permeables. ¿Y qué hacen en ese momento? ¿Ves? Porque al final un atleta de alto rendimiento es su profesión. No, claro que es su profesión y la idea nunca es decirle, deja de hacer eso. Ajá, sino exacto, vamos ahí a vamos. tomar las medidas que vamos a hacer eso. Entonces, ¿estás alérgico o eres sensible? El intestino se permeabilizó más. Tienes la microbiota alterada. Estás estresado. Porque el hecho de que tú hagas mucho ejercicio no te exime de Del todas las estrés. anteriores. Correcto. Claro. Dígame los virus. Doctora, y Correcto. el intestino permeable, digamos que podemos retroceder Se esa revierte, condición. es una herida. Quiero que entiendan, el síndrome de intestino permeable es una herida fisiológica, que como medida del sistema inmunitario para sacar todos esos desechos y esas toxinas que no pueden salir libremente porque no hay una absorción de nutrientes, sino una reabsorción. ¿Y qué hace cuando tú reabsorbes? Lo mandas todo para la sangre. Pum. ¿Y quién paga los platos rotos? El riñón. ¿Y quién paga los platos rotos? El hígado. ¿Ves? Entonces, cuando tú ves a este paciente, ¿qué es lo que más cuidamos? Mira, cuida el hígado, que ahí el hígado es donde está la toxina. Cuida el riñón, cuidado, pero si los gestores principales de esta alteración y de este acúmulo de toxinas somos nosotros mismos, Claro. por lo que comemos, La ingesta, o por los hábitos. cómo no hacemos las cosas bien. Claro. Suponemos que ese atleta que a lo mejor queremos revertir esa condición de intestino permeable, digamos, ¿cuál es el approach frente a él? Bueno, ¿Es fíjate, primero, dieta? ¿Es medicina? ¿Qué es? Fíjate lo primerito en un atleta de alto rendimiento. ¿Qué comes?
¿Cómo ¿ok? y a qué hora? ¿Ves? Cómo comen, la Increíble. hora que comen, la cantidad que comen y el tipo de proteína. La microbiota humana se rige por enterotipos. Y los enterotipos, que son normales, me van a determinar qué tipo de alimentación tiene un individuo. Por ejemplo, un enterotipo 1 es un individuo que come grasa y proteína. Ok. ¿Ves? Grasa y proteína. Principalmente. O no come ¿Ok? Es lo que carbohidratos. más come. Ok. Y el enterotipo 2 y 3 es uno que se alimenta de puros carbohidratos. Ok. ¿Ves? Ahora podemos tener una mezcla de 1, 2 y 3, que son las llamadas alimentaciones balanceadas. Pero no tomamos en cuenta el sistema inmune. El sistema inmune de verdad te está permitiendo en este momento comer esos alimentos. Porque la mayoría piensa que es porque tengo una indigestión o porque tengo un problema de enzima digestiva. Yo que hago esto todo el tiempo, las enzimas digestivas salen perfectas. El problema es que el sistema inmune, estas IgG aumentan en cantidad y vas a tener una respuesta de hipersensibilidad cardíaca, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, que en el tiempo te van a dar enfermedad autoinmune. Claro. En el tiempo Tardía, te van a tardía dar, evidentemente es que en el aparece luego tiempo. y no podemos relacionarlo directamente con, Eso es correcto, con lo que nos con comimos. lo que te comiste. ¿Ves? ¿Qué te diría yo a ti que te comes hoy, ahorita? Te comes un croissant y tú te puedes sentir mal a partir del día 3 hasta el día 21. Por Y el no lo croissant que te sabes. comiste. Claro, Pobre croissant. si estuviste Sí, pobre, estresado, pobre si estuviste estresado o si tomaste antibióticos, Claro. volvemos a la automedicación. Aquí los antibióticos se venden sin Sí, prescripción. que la gente por una faringitis se toma Todo una mundo. citromicina. Ya, Ya, ya. madre Sí, mía, pero ya va. Es ¿qué estás haciendo? Doctor, ¿y cómo llegamos, o sea, cómo llega usted en su, digamos, porque nos está describiendo su consulta casi algo detectivesco, ¿no? Sí, Que usted Ajá. está hurgando constantemente. ¿Cómo llegamos ahí en un alimento que se consumió X día cero, que 21 días después todavía puede resultar, digamos, nocivo? Existen exámenes que se realizan que se llaman sensibilidades alimentarias. ¿Ok? Eso es importantísimo. Porque la sensibilidad es un daño colateral del intestino permeable. Fíjate que siempre lo que veníamos hablando, va a haber alguien que es el más culpable hasta que buscamos cuál es el que originó todo este desastre metabólico, vamos a hablarlo así. ¿Ves? Entonces, fíjate que este alimento que tú has comido antes, incluyendo los suplementos, porque los atletas de alto rendimiento tienen que suplirse, ¿ok? Con creatinas, Ajá. con Proteína, proteínas, proteína. aminoácidos, ¿ves? Para poder contrarrestar una carga de exigencia muscular. ¿Ves? Necesito nutrir, porque sustrato. Entonces, tú necesitas más sustrato porque no es lo mismo que le voy a dar a los hijos de nosotros que están jugando fútbol, que a pesar de que esos niños están en un alto rendimiento porque juegan y entrenan y tienen una hora de partido de 40 y pico de minutos, o sea, no sé cuánto juegan, Sí, como 50 minutos, no 50 y algo, sé, 50 y algo, ¿ok? Esos niños, de aquí en un tiempo, nosotros tenemos que medirle su microbiota, su permeabilidad, porque ellos ya están ingresando a ser unos atletas de alto rendimiento. Claro. Entonces, si en el tiempo yo no los logro contener, van a llegar con defectos y así hagan ejercicio. Van a tener problemas de sobrepeso o van a tener problemas de colesterol y triglicéridos, hígados grasos tan pequeñitos. Entonces, hacemos una prueba de sensibilidad, es sencilla. Y listo. Estoy más sensible a este alimento, tengo el intestino permeable y tengo la microbiota. Si me preguntas, esos son los 3 caballitos de batalla en alguien que no esté alergia o en alguien que no tenga otro tipo de antecedentes. ¿Y cuáles son esos alimentos que probablemente generan, o sea, los más frecuentes? Los más frecuentes, correcto. ¿Okay? El gluten. Todas sus presentaciones. Gluten, sea o no sea celíaco. Gluten, seas o no seas celíaco, es un disruptor endocrino. Okay. Por 2 cosas importantes. No es la cantidad de gluten, ¿ok? Es la modificación que ya le hicieron. ¿Ves? Tiene un gran aporte de FODMAPs y tiene algo que se llama inhibidora de la amilasa. Entonces, si tú tienes ese gluten modificado genéticamente, es algo que te vas a enfrentar a 2 cargas hiposónicas más azúcar, más carbohidratos, y no tengo algo que me está inhibiendo para que yo me sienta más lleno. ¿Sí claro. ¿Ves? Retardo el vaciamiento gástrico, ¿ves? Más que el gluten. Pero entonces ya estamos ante una era que todo está modificado. Yo que trato celiaquía, siempre me preguntan, diferencia entre el gluten antiguo y el moderno. Es peor el moderno, y no es por la carga de gluten. Pero cuando hablamos de gluten, ¿de qué hablamos? De trigo,
de cebada, de centeno, de espelta y avena. ¿Ok? A pesar de que la avena no tiene, no está como dentro de los cereales, la avenina utiliza el mismo mecanismo de diaminación interna. Entonces, cuando el intestino está muy inflamado, la reconoce Claro. como una proteína. ¿Okay? También hay glútenes ocultos en la soya, en todo lo que es aceites Por contaminación vegetales, cruzada. contaminación cruzada, y en aditivos como el glutamato monosódico y la transglutaminasa mitótica, que es con lo que tienen las carnes en las carnicerías. Esos rojitos que te la ponen, eso te estás tomando completamente un veneno. Entonces, fíjate cómo alimentos tan comunes de nuestra alimentación occidental genera todo este daño. Un disruptor endocrino. Se mete en el metabolismo de la glicemia, de la insulina, en la tiroides, activa cándida, activa de todo lo que tú quieras. Otro alimento es la caseína, ¿okay? Que es la proteína de la leche de la vaca, no solamente de la vaca, de la cabra, de la búfala, de la oveja, de la perra, gata, lora, tigre, todo porque es la caseína animal. Total. O sea, ya no sé, ¿Cómo explicarlo? Porque es difícil de explicar. Te quito vaca, pero come cabra. La misma Cuando cosa. un intestino está inflamado, es lo mismo. Reconozco la caseína de la cabra a la de la vaca. Y el venezolano come ¿Ok? queso con todo. Mientras más queso tenga, Es más verdad, sabroso eso en la es. mañana, en la tarde, en la noche. Es Pero te estoy cultural hablando que la también. respuesta de sensibilidad es una respuesta que si hay estas dos condicionantes va a ser agresiva, si no, no. Claro. Tú puedes venir a mi consulta y me dices, mira doctora, yo me hice esta prueba y aquí salí que estoy sensible a todo, pero tú tienes problemas intestinales, no, migraña, no sé, o sea, y parámetros vamos de un perfil 20 básico, están bien, no tengo por qué quitarte estos alimentos. Claro. Lo que te puedo regular es la cantidad y la frecuencia y enseñarte a rotar, que ese es el secreto de la alimentación. Comer de todo, pero de forma rotativa. ¿Ves? Entonces tú te vas a sentir mucho mejor si Claro. tienes unos kilitos de más o si estás con unos rasgos de hipertensión allí. ¿Ves? No te estoy quitando el alimento porque no tienes ni intestino permeable ni una disbiosis que te esté generando Claro. el daño específico. Entonces, en los deportistas, ya el hecho de haber hecho ejercicio durante mucho tiempo te va a condicionar que tú tengas esa herida fisiológica abierta. Claro. Okay. Pero ¿Ves? tienen que saber algo, y voy a aprovechar el espacio para decirlo, de que se repara, Claro, claro que se pero repara. requiere de hábitos y de constancia en las indicaciones y que esto sea sustentable en el tiempo. Entiéndase que con todo lo que estamos hablando, pues reparar un intestino no se va a lograr en una semana, en 15 días, no hay una cura milagrosa. La cura es generar hábitos saludables en torno a la alimentación individualizada a partir de todos estos estudios y todas estas pruebas que la doctora pues puede hacer y que ya, gracias a Dios y afortunadamente a la ciencia y a la investigación cada vez se están haciendo más, tiene que ser individualizado. Es correcto, esto es una medicina individualizada, doctor. Ha dicho la palabra correcta. Estamos en la era de la medicina de precisión. ¿Ves? No podemos seguir englobándonos a todos, que porque yo todo estoy gordita, tú estás gordita, tenemos lo mismo. ¿Ves? Exactamente. Porque lo que te afecta a ti el adipocito no es lo mismo que me lo afecta a mí. Correctamente. ¿Ves? Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta las características del paciente, sus emociones, fíjate que anteriormente en la medicina, y sé que me vas a decir que sí, ¿cuántas veces en la carrera nos hablaron de las emociones del paciente? Me atrevo a decir que cero. Nunca. Cero. Gracias. Cero. Lo dijimos. Cero, Nunca, lo dijimos. Nunca. Porque cuando hablábamos de emociones y de habilidades afectivas, ¿dónde se iba esto? A la psiquiatría. Pero no nos hablaron de que eso generaba una respuesta tisular, ni que generaba una respuesta biológica. No, es que nunca. Dijeron, esto es un desorden, ¿verdad? Bioquímico que está pasando y es una enfermedad. Pero ¿qué había detrás de la enfermedad? O sea, ¿qué sigue existiendo detrás de este binomio tan maravilloso que es tener salud y enfermedad? Porque no importa que tú estés gordita, pero tú estás sana, bien. Claro. No importa que tú estés flaquita, pero tú estás sano, bien. Tenemos que quitarnos el cassette de que toda la gente que está flaca es sana y que toda la gente que está gorda está enferma, porque eso es mentira. Es un mito. Eso es un mito. Estamos Eso desmitificando estereotipos estéticos. Exactamente. ¿Ves? Y porque si no investigamos lo que comemos y lo que procesamos es lo que va a hacer que tengamos menos arrugas, es lo que va a hacer
que tengamos un músculo más fuerte y podamos convertir más músculo prontamente que en grasa. Correcto. ¿Ves? Entonces, fíjate, el intestino permeable, esa fisiología se recupera. Y muchas veces, hasta la microbiota de un atleta es resiliente. Vuelve y se recupera sola. Pero ¿de qué va a depender que no tenga esta capacidad biológica sola? Volvemos a insistir de sus hábitos. De sus hábitos, de la alimentación. Va a llegar el momento, y sé que va a llegar porque no me he equivocado en todos estos años, de que vamos a tener que tener estudios de sensibilidad alimentaria para nosotros saber y poder proyectar cómo va a ser nuestra vida si nosotros modificamos la ingesta de todo alimento. Otro alimento que pareciera fuera inofensivo es el huevo. ¿Ves? ¿Y cómo no comemos huevo en todos los atletas? Claro, es un... La whey protein, todo Madre eso. Ajá. mía. Pero qué es el huevito cuando yo lo empollo que sale? Un pollito. Un pollito. Una vida. O sea, tú te estás comiendo la identidad genética de un animal, pero tu cuerpo sabiamente tiene cómo responder a eso. ¿Ves? Con el sistema inmunológico. Pero eso va a depender de la microbiota. ¿Quién señala al sistema inmune los microbios? Claro. Si eso está en Tú te desequilibrio, puedes comer la vaca, tú te puedes comer el pollo, tú te puedes comer, pero si esa microbiota no está equilibrada, todo lo que tú comes todos los días se va a convertir en tu propio verdugo. ¿Ves? Arma para tu propio esfuerzo. Entonces, Exactamente. fíjate tú, yo que en estos atletas, ¿qué se hace? ¿Ves? Porque no es quitarle el ejercicio. claro. Tenemos que aclarar eso. El ejercicio sigue siendo la mejor herramienta para nosotros poder regular la microbiota, la permeabilidad y todos los ejes. La microbiota intestinal tiene muchos ejes: cardíaco, vascular, mucosas, ya lo veníamos hablando. ¿Ves? El ejercicio bloquea la interleuquina 6 y da factor de crecimiento epidérmico, y da factor de crecimiento beta, y da interleuquina 6. Por eso el ejercicio te genera placer, te da calma, bienestar. ¿Ves? Porque empiezas a manejar el ciclo del triptófano, que es el ciclo de la serotonina, tan importante también para nosotros, y entender por qué haciendo ejercicio tú te sientes bien. Una persona deprimida hace ejercicio, se te quita la depresión. Porque estimula además los centros de bienestar a nivel de córtex. Ya está. Pero es a través de esta señalización celular. Es importante algo que acabas de decir. El 95% de la serotonina se produce en el intestino. Si el intestino no te la produce, tú no vas a tener bienestar en el córtex. Claro, porque no lo percibe. No llega. De eso se encarga el nervio vago, que también lo utilizamos como herramienta para estimular, y ahora los atletas, estimular el nervio vago, porque te mejora la función ejecutiva. ¿Ok? Y no solamente la función ejecutiva, sino las neuronas de espejo y la coherencia central, que es cómo se maneja o se ejecuta el cerebro humano. Es la conducta. Porque tú me puedes decir, a 50 sentadillas, tú, qué fastidio, yo no quiero eso. Claro. No quiero eso. Pero si yo estoy regulada y estoy motivada y ya el ejercicio me ha demostrado mentalmente, por eso es que vamos otra vez al gimnasio, por eso es que vamos otra vez a trotar, sin que nadie te obligue. ¿Ves? Porque el cuerpo humano responde a un placer. Claro. ¿Por qué comes todos los días? Porque eso te da placer. Claro. ¿Por qué duermes? Porque te enamoras de alguien, porque eso te da placer. Claro. ¿Ves? Y es lo que lleva a la otra cara de la moneda. Mantener, no importa, todas estas características esposómicas, con un abrazo, con una sonrisa, Claro. me das endorfina, me das oxitocina y bueno, logro como que mitigar. Pero estas son respuestas neuroendocrinas, que ¿dónde están? En el intestino. Una de las cosas que afecta a los atletas es eso, la frustración. Se frustra. Claro. O un paciente con fibromialgia, con síndromes miofasciales, se frustra. ¿Cuántas terapias les hace, doctor? Depende, hay gente que responde muy rápido, hay gente que responde muy lento, No, pero para mí la historia... 200 terapias. Y unos responden, otros no, ¿Eh? de forma, Tú que eres digamos, entrenador oportuna. personal, ¿no te ha tocado la frustración de un atleta que por más que tú le ves, profe, que no sé qué me pasa? Sí, que siente que no consigue el resultado, que no avanza. No avanzo. Y tú le estás dando las líneas ideales para que él desarrolle. Sí, el entrenamiento está bien estructurado. Le estás dando. Ya no depende de ti. Ya depende, siempre deténgase a pensar.
Cuando esto no me funcione, algo está mal. Está pasando. Este engranaje perfecto entre lo que es el metabolismo, el sistema inmune, el sistema mitocondrial. Y aquella persona que a lo mejor en esa situación donde no está, hay cosas que no están funcionando, ¿qué características hay rápidas, a lo mejor antes de llegar a una prueba, antes de llegar a un conjunto de exámenes médicos como tal, pero que la persona pueda decir, bueno, pero es que a lo mejor no estoy durmiendo bien o simplemente tengo, no sé, me despierto a las 3 de la mañana. Mira, Tengo eso algún es conjunto de importante. cosas. Fíjate con solamente preguntar las cosas que nos reparan a nosotros. El dormir. ¿Cómo tú estás durmiendo? No que me desperté a las 3 de la mañana. Tú sabes que es un paciente o un atleta de que está estresado. Nadie con un cortisol, con un nivel de cortisol alto va a tener un rendimiento deportivo. Claro. Óptimo, pues. Óptimo. Óptimo. Hace lo que puede con lo que tiene. Sí, Pero torea, no es torea la óptimo, situación. pero ¿no? O sea, pero- no es Torea la óptimo. situación. Entonces, fíjate, ya al no dormir, ya tú no reparaste nada. No reparaste el ciclo de la arginina, que es importantísimo para los atletas. No reparaste el ciclo del triptófano, que es importante porque el triptófano, en ausencia de estrés, de infección o del sistema inmunitario, produce NAT, un antioxidante potente. Valiosísimo. ¿Ves? Valiosísimo. ¿Ves? El ciclo del ácido cítrico, para sacar todos esos residuos de oxalato. El ciclo de la betaptirina, que son las sustancias que estimulan en el cerebro el habla. Entonces, fíjate, de noche, si ya tú te despertaste a las 3 de la mañana, El descanso no es completo. O sea, Se interrumpe el se mecanismo. interrumpe. No desdobla la serotonina en melatonina. Entonces, Aunque te tomes toda la melatonina no te que la encuentres. No funciona. no funciona. Porque tú me estás dando un suplemento, pero quien me la desdobla es el magnesio. Y si el magnesio está atrapado en el ciclo de Krebs, tratando a la respiración celular o ayudando a la mitocondria para procesar y reparar, ¿ves? Porque nos agotamos por dentro. El envejecimiento viene cada día, porque ya no vamos a tener nunca 20 años. Entonces nos tenemos que preparar para que estas funciones biológicas siempre estén bien. Y es básico, dormir bien, hidratarse bien. No es que te tomes 2, 3, 7 litros de agua. Es que esa agua que te estás tomando de verdad tu cuerpo la está absorbiendo. ¿Ves? Relaciones. Mira, te pasa algo. O sea, hay algo que está interviniendo mentalmente entre tú y el proceso del ejercicio. Ya cuando ustedes agotaron ese interrogatorio de hábitos eposómicos básicos y esto no hay mejoría, ahí sí debería haber la intervención. ¿Ves? 20 points. ¿Ves? ¿Ves? O sea, ya cuando ustedes han agotado todo lo que les corresponde a ustedes desde el punto de su profesionalismo, ya tenemos que irnos allá más profundo y ver que si algo que está funcionando mal. ¿Ves? claro. Entonces, el intestino permeable te lleva a muchas circunstancias: mala absorción de nutrientes, enfermedades autoinmunes, más sensibilidad alimentaria, bloquea el cerebro y genera una inflamación sistemática. Ahí lo tienen. El combo perfecto para... Ahí está. Y lo comentábamos en tras cámaras, que decíamos que, bueno, que Hipócrates lo había dicho hace mucho tiempo, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Y yo quiero aquí abrir esto. ¿Cuántos colegas preguntan en la consulta a sus pacientes cómo comen? Hacen recomendaciones alimentarias fuera del que sea endocrino, el que sea inmunólogo o los nutricionistas, porque a los médicos no nos enseñaron nutrición en la carrera. No, nada. Entonces, cada vez más los médicos tenemos que saber de alimentación y se desfragmentó todo este proceso de aprendizaje y cada vez los nutricionistas tienen que saber más de medicina, integrarnos. Claro. Entonces, nuestros colegas cada vez más tenemos que interrogar eso entre todos y derivarlo a los especialistas para poder encontrar ese equilibrio, porque no hay de otra. No, es que así Y el que tenemos que qui- apoyarnos. Claro, porque no podemos ser toderos, además. ¿Sí? Además. Tenemos que o sea, saber en manos de quién vamos a referir a nuestros pacientes y con bases, porque si vemos un paciente que tiene malos hábitos y que no se está alimentando bien, porque nosotros podemos recomendar una dieta antiinflamatoria y el paciente se va a quedar así. ¿Pero qué es eso? ¿Qué ¿Cómo se es come? Más o una menos, dieta ¿a qué te refieres? antiinflamatoria? Igual que tú me pregunté a mí, dieta hipoalergénica. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto en el contexto de quién? Porque Claro. lo que te da alergia a ti no me da alergia a mí. Es correcto. Y vamos a lo Lógicamente. mismo, vamos a un tratamiento individualizado. Entonces, Fíjate que al inicio podemos generalizar, ¿ok? Vamos a hacer una dieta antiinflamatoria. ¿Qué significa esto? Los alimentos antiinflamatorios ya están descritos: caseína, huevo, gluten, frutos secos, ¿ok?
los cítricos. Son esas dietas que de algún Ok. modo son como de eliminación. ¿Ves? Quitamos un Sí, conjunto sí. de cosas y vamos a ir ¿Ves? reingresando. Agregando. Eso es correcto. O sea, vamos a retirar un poco. Tampoco yo en el inicio los quito todos. Fíjate que hago Claro. yo, bajo el consumo. Vamos a bajar un poco el consumo y vamos a ver cómo te vas sintiendo. Mientras, ¿ok? Podemos hacer estudios, que bueno, ya yo atiendo patología crónica. Claro. A mí cuando me llegan es porque de verdad ya hay que hacer el estudio. Claro. Yo no atiendo pacientes nunca en una fase inicial que, mira, que me estoy apenas sintiendo mal, que yo te puedo dar esta recomendación. Claro. Ya en mi contexto, en mi consulta, es algo muy completamente diferente. Por ejemplo, un atleta que ya ustedes lo quieren abordar y que por más que le han hecho no mejora, obviamente lo tengo que abordar yo desde el punto de vista inmunometabólico, neuroendocrino, inmunológico, lo que le vayamos a hacer. ¿Ves? Pero ese no es el común denominador del atleta. Correcto. ¿Ves? Porque no todo no es enfermedad. Yo quiero que aquí quede claro que el hecho de que tú tengas un intestino que esté un poco más permeable porque haces ejercicio, eso no te convierte en que obligatoriamente tú vas a estar enfermo. Claro. Sino darle una respuesta a por qué tu cuerpo no responde de una manera adecuada si tú estás haciendo tu ejercicio para lograr una meta. Correcto. O de alto rendimiento, si eres fisiculturista, si eres nadador, si eres basquetbolista, en cualquier contexto del área del deporte, inclusive que no requiera un músculo sin realmente más energía. Tú la pierdes fácilmente, Claro. porque si ya perdiste el dormir, ya perdiste el repararte con ubiquinona, U10, energía, Todo. NAT, glutatión, NAT, taurina, ya lo perdiste. Y nadie, ¿quién te está haciendo perder eso? Nadie. Claro. ¿Ok? Sino tu hábito o lo que estás haciendo mal está conllevando en el tiempo. ¿Ok? En el tiempo. Cuando aparece todo esto es porque en el tiempo ya el cuerpo se adaptó a este nuevo mecanismo inmunometabólico. ¿Ves? Entonces, ¿se repara? Se repara. Se repara. Decirte, el intestino permeable es el síndrome más fisiológico que más se repara. De hecho, yo tengo un dibujo bellísimo en mi paciente donde está el intestino y sin músculos así, y cuando hacemos todo el protocolo, está el intestino reparado. Se parece un musculito. Sí, Ay, envíenos los dos. Y ese envíenos periodo para de colocarlo. reparación del intestino permeable tiene algún tiempo determinado, Fíjate, sí, tiene... sí tiene un tiempo determinado. Si lo hacemos todo bien, cuando estoy hablando de todo bien, es de controlar los hábitos, la alimentación es crucial. Yo a todos los pacientes les digo, este 50% lo hago yo, porque te diagnostico y te voy a suplementar, pero el otro 50% lo haces tú, con tus hábitos. Claro. Comiendo, siguiendo haciendo tu ejercicio, durmiendo bien. De hecho, les mando a hacer higiene del sueño. El sueño. ¿Ok? Higiene del sueño. Quitar pantallas, etcétera, Claro. un conjunto de cosas. Quitar pantalla, al menos 2 horas antes del sueño de que tú vayas a dormir, ni televisor, ni pantalla, ni teléfono, ¿ves? Para lograr calmar esas ondas, sobre todo en el sistema nervioso central, ¿eh? Que se activan, la adrenalina, la noradrenalina, y si el intestino está inflamado y tiene cortisol y dopamina. Epinefrina, todo ¿Ves? Entonces todo está como carrito chocón así lo al otro, ¿ves? Entonces, hacemos lleno del sueño. No tiene sueño, no importa, usted se acuesta. Usted cierra los ojos. Usted cuenta las ovejitas. Usted pone música que lo relaje. Claro. ¿Ok? Así sean terapias alternativas, son terapias que ayudan a relajar. Claro. ¿Ves? En estos días también vi algo que estaban satanizando todo este tipo de... La frecuencia. Sí, de terapia, de que la llaman pseudoterapia. Fíjate una cosa, yo no soy fanática de nada en extremo, pero sí creo que hay muchas cosas que sirven para ti y para mí no. Claro. Y si yo las tengo a la mano y las conozco, créeme que las voy a usar. Claro. Porque la ciencia o la medicina basada en evidencia la hacen, son los pacientes que se logran mejorar con esa terapia. Claro. ¿Ves? ¿Cuál es el defecto de Latinoamérica y de otros países? Que no escribimos. No hacemos ciencia escribiendo. No publicamos. No publicamos. Mira, yo tuve 10 pacientes que yo con esto y el resultado mío fue este. Dejaron de ser pseudociencia. Y no lo estamos dejaron diciendo. de hacer medicinas alternativas. Obviamente porque eso quita un tiempo precioso. Claro. Estudiar, escribir y graficar. Sistematizar un poco la experiencia clínica. ¿Ves? Que al final usted está haciendo investigación de algún modo diariamente. Diariamente, pero documentarlo, o sea, vaciar. Creo que si alguien quisiera hacer tesis con toda
historias que yo tengo, ahí saldrían millones de trabajos extraordinarios, pero yo no tengo el tiempo ya de sentarme a sistematizar. Puedo reunir alguna que otra para si voy a dar una charla, Claro. ¿ok? Y digo, mira, mi consulta, esto y esto y esto y esto y esto, que lo pueda como dilucidar. Claro. ¿Ves? Pero es muy difícil. Entonces, yo creo que todo lo que hoy en día se puede utilizar para mejorar a un individuo, bien sea paciente o bien sea sus atletas, creo que todo Podemos es válido, usarlo sin satanizarlo. sin satanizarlo. Estoy de acuerdo. ¿Ves? Porque volvemos a la medicina individual. Claro. ¿Ves? No todo el mundo responde al mismo hipertensivo. ¿Qué no te ha pasado? Claro. Cuando hacemos medicina básica general, o cuando yo hacía medicina Que interna, no hoy ya responden hago, igual, no responden igual. ¿Y cuántos pacientes, ya lo he visto yo, que convulsionan, no responden anticonvulsivantes, y tú quitas los anticonvulsivantes y tratas Y otra cosa? mejora. Las migrañas. Y de ahí nos podemos ir a todas. Me ha pasado con el Parkinson. ¿Ves? Con el Un montón. Parkinson te tengo tela. Tenemos Ok, tela que cortar tela aquí. que cortar un Parkinson, que te lo venía comentando ya, esas son patologías asociadas al sistema nervioso endémico, nervio vago, ¿ok? Y todo está ahí. Y todo está allí. Hoy en día tenemos la capacidad de hacerle a todos esos pacientes electroencefalogramas cuantificados para saber cómo están las ondas alfa, teta y gamma y Qué cómo están belleza. distribuidas. Ajá, pero ¿quién me está haciendo que eso se distribuya más? El intestino. Hay que regularlo, Hay como que sea. regularlo como sea. Y siempre se regula con 5 cosas básicas que yo digo, no podemos hacer nada de todo eso, porque son estudios costosos. Claro. Estamos hablando de que eso no es un estudio con una Claro, materia completa. claro, ¿ok? claro. Claro, y Pero no todo el mundo entonces, tiene acceso a ese examen. Acceso a eso. acceso a eso. Entonces, te quedas fuera de este gran beneficio de la salud, ¿no? Duerme bien, ejercítate, hidrátate, haz higiene del sueño, maneja el estrés. Estas son las 5 cosas que van a Lo cuidar hemos dicho. tu microbiota intestinal. Y obviamente que como este es el dinamo y esta es la que manda, todas las demás mucosas en efecto dominó van a responder. Ok. Muy bien. Oye, Doc, yo creo que esto ha sido maravilloso No, este maravilloso, encuentro. espectacular. Maravilloso este encuentro y yo creo que, bueno, en resumen, la doctora acaba de dar recomendaciones que hemos venido dando y hemos venido compartiendo. Y Y además, esta, por más profundo que es el tema, porque es profundísimo y podemos quedarnos aquí 2 horas más, caemos siempre exactamente en el mismo y punto, coincidimos. donde tenemos que llevar el día a día es el que te va a llevar a una vida saludable, a longevidad, donde tienes que dormir, comer bien, hacer ejercicio, entrenar fuerza. Es Y básicamente fíjate una cosa, esas 5 cosas yo las resumo en el autocuidado. ¿Quién es el responsable de eso? uno. Creo que Nosotros. finalizamos maravillosamente haciendo un insight que nos tenemos que revisar, qué estamos haciendo mal, cómo me estoy relacionando, cómo estoy permitiendo yo que esto o aquello me afecte, y si sabiendo que esto me cae mal, me lo como. Los responsables de la salud somos nosotros mismos, no podemos dejar la responsabilidad de nuestra salud a los médicos, a nosotros. Claro. Nosotros los vamos a ayudar. Mira, mi consulta es de 2 horas y media. ¿Y qué recomendaciones? Y yo pensaba que yo me tardaba como 1 hora y 45 minutos. La gente buena se reúne. Okay. Es que no podemos hacer ¿Ves? ciencia, No investigar o encontrar soluciones a problemas en 25 minutos. Eso se llama triaje para mí. No podemos. ¿Te acuerdas triaje? Sí, Cuando te pasaba sí. que dolor de cabeza también. Ajá. Si regresa, venga mañana y si no le doy el cita con el Sí, urólogo. total. ¿Ves? O sea, creo que no, porque para eso creo que nos hemos especializado y subespecializado y supraespecializado. Total. ¿Ves? Para brindar una medicina funcional, especializada. ¿ves? Integrativa, que a mucha gente piensa que hablar de medicina integrativa es hablar de medicina homeopática. No, No, señor. ¿okay? Qué bueno que lo aclara, no, Doc. Qué lo bueno. aclaro siempre porque piensan, pero tú eres homeópata. No, yo no soy homeópata. ¿Okay? Que da la Más sensación que a galénico, veces más es galénico algo y más científico. tirando a holístico, no de este plano. O sea, como que Sí. vamos como hacia algo, pero no. O sea, está, No, Es que esto es tú- medicina. Es ciencia. Exactamente. Medicina basada en la evidencia. Más galénicos y no. Que y tú nos no lo rimos. sepas
ya Es no es mi otra. responsabilidad, Claro. porque tu responsabilidad es actualizarte, Prepararnos. prepararnos, porque en la preparación está la oportunidad. Entonces, cuando tú vas a dar la oportunidad a tus pacientes de mirar un poco más allá de lo que pueden ver estos cuando tú te preparas, Claro. ¿ves? Y el médico, el que se metió en esto, lo tenía que hacer por pasión. ¿Ves? Y no Porque hay vuelta aquí atrás. estamos emocionadas hablando, Y no total. importa que sea un sábado, tenemos un juego a la 1 de la tarde, que yo ahí me transformo en otra cosa, pierdo mi glamour. ¿Ves? Fíjate, Merece la pena, y estamos aquí reunidos por un propósito. Por un Que propósito. es llevar salud con conocimiento. ¿Ves? Que eso lo utilizo yo en mi eslogan. Claro. Porque si tú al paciente o a tus alumnos no los educas, tú nunca vas a poder lograr modificar epigenéticamente los genes. Claro. ¿Ves? Claro. Entonces la educación es importante, el autocuidado es importante, es tu responsabilidad. No podemos dejar en manos de otros nuestra salud. Es correcto. Porque nos compete. Es así. Doc, gracias por el tiempo, por el conocimiento, por el compartir, por este momento tan ameno. Y yo quiero aprovechar la oportunidad de recordarle a nuestros seguidores, a toda nuestra audiencia, de que nos sigan en nuestro canal de YouTube y que nos sigan también en nuestra cuenta de Instagram, @Cuerpo en Conexión Podcast. Y que si les gustó este episodio, pues que le den like y que no olviden compartirlo con quienes consideren que este encuentro de hoy maravilloso pueda serles de utilidad. Y bueno, darle las gracias, Doc, una vez más. Y les dejamos las cuentas de Las cuentas de la doctora, las para nuestras que personales. quienes estén interesados pues puedan contactarlas y puedan apoyarse en toda esta experiencia, en todo este conocimiento que ella tiene, porque suma en lo que consideramos nosotros bienestar y que va de la mano con el trabajo que venimos haciendo mente, cuerpo y espíritu sano en este entorno biopsicosocial. Bueno, nada. Jesús, Bello. Muchísimas gracias por la todo. invitación. Gracias, Jesús, con por todo la el invitación. amor. con todo el Cuando amor. quieran nos volvemos a reunir. Sí. Seguro que Creo sí. Vamos a sacar cosas muy buenas para Muy todos. bien. Sí, sí. Chao. Chao, gente. Bye.